Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Margarita Ríos Fayad como titular del Servicio de Administración Tributaria. Con este nombramiento aseguró que se contribuirá a terminar con la corrupción. También informó que se constituyó por ley el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que estará a cargo de Edelfo Regino y con el que se impulsará a todas las comunidades originarias del país. Además, durante su conferencia matutina, expresó que con la desaparición del Estado Mayor Presidencial quedaron bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional 197 camionetas blindadas. Respecto al avión presidencial, López Obrador dijo que ya fue ofrecido a gobiernos de otros países, sin embargo, no ha habido ofertas. Escuche. Se ha estado pagando y cada año hay que destinar 500 millones. Por eso se va a vender para dejar de gastar esos 500 millones al año. Lo de las camionetas blindadas no se van a usar en presidencia, todo eso pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa.